aquí, ¿ya? Puede ser 9 a 13, 9 o 13 nucleótidos, pero donde se va a repetir adeninas y timinas. Acá está la timina, adenina, donde se repite adeninas y timinas. ¿Por qué? Es más fácil para ellos porque existe los puentes de hidrógenos, doble o triple. ¿Qué dicen? Garay. Garay. Dígame, mi. A ver, Garay Sánchez. Entre las timinas y las adeninas, ¿cuántos puentes de hidrógeno se encuentran? Uno. Entre timina y adenina, ¿hay 2 puentes o 3 puentes de hidrógeno? 2. 2, pues hija. Entre guanina y citosina hay 3 puentes. 3. Por eso, sí, hay 3 puentes. Por eso la enzima helicasa se coloca acá, en el punto orice, porque se repite muchas veces timina y adenina, adenina, timina y así. ¿Cuántos nucleótidos de timina y adenina puede haber? Entre 9 o 13 nucleótidos, ¿no? 9 o 13 nucleótidos. No olviden, cuando yo le pregunte, ¿qué característica, qué significado tiene el orice? Ustedes me tienen que explicar eso, ¿no? Que son secuencias de nucleótidos, que puede ser 9 o 13, y que son puntos identificables para la helicasa, empezar en la ruptura de los puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque no pierde mucha energía, no utiliza tanta energía, ¿ya? Entonces yo les puedo preguntar eso, ¿no? O de repente, ¿cuál es la función de la helicasa? La helicasa es que se coloca en el punto orice para realizar la ruptura de los puentes de hidrógeno, ¿no? Muy bien, así como dice meros, ¿qué significado tiene? Se refiere a los nucleótidos, que puede ser 9 o 13, ¿no? Bueno, y en este paso facilita la unión de las proteínas a DNA B y DNA C. O sea, cuando identifican esos nucleótidos que se van a repetir entre adenina y timina, ¿no? Ya la proteína ya dio paso para empezar la ruptura y luego le sigue el B y el C. O sea, el primero que empieza es la función de esta proteína, ¿no? No se olviden que DNA es una proteína y como proteína trabajan también para cortar, las enzimas cortan, ¿no? Luego le sigue la otra enzima, proteína también, que ayuda a seguir o continuar con la ruptura de los puentes de hidrógeno, como que son ayudantes, pero el que va a identificar es la. Eso es lo que hace mención con respecto a este enunciado, ¿no? Bien, continuamos. Acá abajito hace mención también de las cuántas veces se puede repetir, ¿no? 9 repeticiones con respecto a los meros o nucleótidos, ¿no? Y dice ricas en ATP, en adenina y timina. Ricas quiere decir que solamente hay timina y adenina, no hay guaninas y citosinas. En esos sitios considerados ORI, sí. Bien, entonces también, como les estaba mencionando, existen 2 tipos de proteína, como le dije, tipo 1, donde se encuentra en el que tiene sentido 5', 3', y el tipo 2, la helicasa tipo 2, se cuadra donde la hebra está 3', tiene una orientación 3', 5'. Ahora, vamos con otra enzima, las proteínas de unión a cadena sencilla, más conocida como SSBP. En algunos libros vas a encontrarlo no solamente como SSB, que son siglas en inglés, ¿no? Que significa proteínas de cadena sencilla. Cuando la helicasa separa las 2 hebras, ya van a ser libres, sencillas o libres, es lo mismo, ¿no? Por eso en inglés tiene esta sigla. Por ejemplo, aquí tenemos una soguilla o algo parecido, en la cual se está abriendo, ¿no? Poco a poco se está abriendo. Haz de cuenta que lo que le abre son las helicasas, ¿no? Los dedos serían las helicasas rompiendo los puentes de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿qué hace esta proteína? Como la helicasa sigue abriendo, y como las hebras del ADN tienen ¿qué les digo? Eso de retraerse, ¿no? Porque si la helicasa lo soltaría, por ejemplo, los dedos se sueltan, las hebras se van vuelta a enrollar, ¿no? Entre ellas las hebras se van a enrollar. Lo mismo ocurre pues como en el ADN, ¿no? Si las helicasas soltarían las hebras, entonces vueltas, se unen, porque hay un montón de enzimas que también que actúan aquí a nivel del ADN. Pero para que no se vuelva a enrollar las 2 hebras sueltas o sencillas, entonces las proteínas SBP, que son estos triangulitos acá, estamos simbolizándolo, no que son triángulos, sino que lo estamos simbolizando, permite entonces estabilizar las hebras, ya no se van a enrollar nuevamente. Esa es su función de las proteínas SSBP.
Sin embargo, sigue o persiste el problema, ¿no? Cuando ya están abiertas las dos hebras, están separadas las dos hebras, ya están estabilizadas, las dos hebras también ya no vuelvan a enrollarse, pero ocurre algo en los extremos, ¿no? En estos extremos. ¿Qué sucede aquí en los extremos? Ocurre pues una tensión. Después del desenrollamiento, la separación de la hebras, aquí ocurre pues un enrollamiento, super enrollamiento, ¿no? Super enrollamiento. Entonces, ahí surgen otro tipo de enzimas, la adenilgirasas, las que se van a colocar acá en los extremos. ¿Para qué? Para cortar enlaces fosfodiéster, desenrollar, ¿no? Y luego nuevamente vuelven a pegarlas, porque no la va a dejar abiertas, ¿no? Dejar así cortadas los enlaces fosfodiéster, no puede dejarlas así. Nuevamente ella vuelve a pegarlas, ¿no? Por ejemplo, dice, su función específica es que eliminan la tensión de superenrollamiento, ¿no? Porque ¿qué pasaría si aquí se enrolla? Todos los genes se pueden dañar, ¿no? Entonces, tienen que ver la manera que no esté muy ajustado. Obviamente se va a ajustar, pero no tanto como para dañar los genes que se encuentran, ¿no? En las bases nitrogenadas. Los genes se encuentran en las bases nitrogenadas. Eso es muy importante mencionarlas. Bueno, igualmente que todas las enzimas hasta ahora mencionadas, cada vez que hace una función, entonces requieren pues de ATP, ¿no? Por eso se requiere energía y luego para continuar, ¿no? Con el proceso de la replicación. También tenemos otra enzima, la ADN ligasa. ¿Qué hace la ADN ligasa? Ligar, significa de ligar o pegar, ¿no? Estas enzimas, una vez que se agrega acá los segmentos corregidos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se quitó un segmento que está incorrecto. Ese también tiene que salir el cebador, hay que quitarlo, ¿no? Y se va a colocar un segmento correcto. Una vez que se coloca el segmento correcto, ahí está, entonces aquí todavía está suelto. Este nucleótido no está adherido al anterior, entonces hay que pegarlo, dice, ¿no? Aquí la ADN ligasa pega mediante enlaces ésteres, ¿no? Formando enlaces ésteres, que son enlaces covalentes, que son enlaces del tipo covalentes. Entonces, la ADN ligasa entonces surge allí, va a colocar su enlace en este extremo y en este otro, porque el nucleótido quedó todavía ahí, ¿no? Con 3 piezas, 3 elementos nomás. Ahí se forma el enlace, la ADN ligasa está haciendo su función de formar esos enlaces, ¿no? Entonces, eso significa pegar. Y obviamente también requiere, pues, energía, ¿no? ATP. Bien, una vez ya mencionadas todas las funciones con respecto a las funciones de... Chicos, ¿están oyendo? Jóvenes, Sí. Miss. ¿alguna pregunta? Ahorita ya vamos a ver, solamente hacer el resumen de todo. ¿En qué consiste la etapa de iniciación? ¿Quiénes trabajan? La etapa, a las 3 de la tarde tienen su paso, no se olviden, ya faltan unos minutos nomás, 8 minutos, ¿ya? De lo que hemos explicado va a venir las funciones, por ejemplo, cuál es la función de la helicasa, ¿no? De repente funciones de los sustratos, ¿no? ¿Cómo se llama el sustrato que va a agregar? Ustedes ya saben, hemos formado la vez pasada nucleótidos, ¿no? El desoxirribonucleótido, el que tiene desoxirribosa o el que tiene ribosa. ¿Cuál es el nucleótido o el sustrato para formar hebras de ADN? El que tiene sustrato desoxirribosa, ¿no? Porque si tiene ribosa, usted le pone ribosa, ya fue, porque ribosa pues representa la ARN, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso, que son sustratos. Yo le dije bien claro, cada uno tiene su nombre, ¿no? ¿Qué es el ácido adenílico? ¿No? Eso es lo que vieron en la práctica. De eso les va a venir más de la semana pasada. Y de replicación, algunas funciones de estas enzimas, ¿no? Quién agrega, quién pega, ¿no? Por ejemplo. A ver, en la helicasa rápidamente ya dijimos dónde trabaja, abre las hebras, pero dónde, en qué punto, ¿no? En el punto Oricé. A partir de ahí empieza a abrir las hebras y se genera la horquilla de replicación. Quiere decir que estas hebras abiertas representan la horquilla. ¿Qué hace la proteína CCBP? ¿No? Son las que van a estabilizar las hebras. ¿Y qué hacen las topoisomerasas? Es la que evita que haya superenrollamiento acá, ¿no? Desenrolla
porque si no dañan en la hebra del ADN. Todas esas 3 enzimas trabajan en la primera etapa, en la etapa de iniciación, por eso se le denomina desenrollamiento y apertura de la doble hélice a partir del punto ORIC, ¿ya? En la elongación, ya sabemos quiénes trabajan, porque en elongación es síntesis de las hebras hijas. Acá hay una hebra hija continua y la otra hebra hija discontinua. Las hebras discontinuas son por fragmentos de Okazaki, por pedacitos, ¿ya? La hebra hija, miren acá, esta hebra hija tiene un sentido 5', 3', por pedacitos, fragmentos de Okazaki. Cada fragmento de Okazaki tiene su cebador, miren, acá tiene su cebador, y ya les expliqué cómo es que se forma el cebador. ¿Quién lo forma? La enzima primasa, ¿no? La ARN polimerasa. Entonces, aquí está el cebador, tiene ARN. Aquí está el primer segmento sustrato que ha agregado la enzima ADN polimerasa 3. Ya esto representa nucleótidos de ADN, ¿no? Todo esto constituye un fragmento de Okazaki. ¿Cuántos fragmentos de Okazaki ven? 2 fragmentos de Okazaki. Cada fragmento de Okazaki tiene su cebador, ahí está bien clarito, su cebador. ¿Qué sentido tiene el fragmento de Okazaki? 5', 3', no olvidemos, 5', 3'. Muy bien. Ahora, por este otro lado, la hebra continua. No olvidemos hebra continua. Por este otro lado, la hebra discontinua por fragmento de Okazaki o por pedacitos se da la formación de las hebras hijas. ¿Ya? Veamos acá entonces. Yo te pregunto, a ver, la hebra hija continua, la hebra hija continua, ¿qué sentido tiene? 3', 5'. ¿Y cómo se formó? ¿A partir de quién? Ah, de la hebra original, la hebra molde. ¿Qué sentido tiene la hebra molde? 5', y termina 3'. Son complementarias, no olvidemos que son complementarias. ¿Ya? Muy bien. Igualito la otra hebra, la hebra original. La hebra original, 3', 5'. Su hebra hija, ¿cómo va a ser? Complementación, 5', 3'. Ah, ya, entonces por lo tanto esto se va a dar por pedazos porque es la hebra hija discontinua, la que se va a dar por pedazos o por fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo se va a generar las hebras hijas. Bien, eso lo vamos a ver de parte de explicación. Quien me ayudó a entender, pues, no, la replicación en células procariotas, quien nos ayudó a descubrir todo este proceso, ¿no? Son estos señores, ¿no? Principalmente a cada rato menciono Okazaki. ¿Quién es Okazaki? Bueno, es una mujer Okazaki, en la cual nos ayudó a conocer, a estudiar por qué esta hebra hija se da por pedacitos, ¿no? Algo raro, pero al final cuando se forman ya todas las hebras hijas, al final va a ser hebras continuas las dos. Al inicio no van a ser por fragmentos, ¿no? Bien, esta es la elongación entonces, en la cual vamos a determinar la hebra original, 5', 3'. Entonces a partir de ahí se ve la formación de la hebra hija. Primero se forma el cebador, se agrega el cebador, ¿no? La enzima la va a colocar allí, ¿ya? Siempre debajo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta hebra va a ser 3', 5', y nunca se va a agregar un segmento como 3', 5', 3', 5'. No. Entonces la enzima siempre va a leer 5', 3', de abajo para arriba, entonces lo va a leer. Agrega el sustrato, el cebador, luego los sustratos paralelamente el otro cebador de la hebra, ¿no? La hebra complementaria, que va a ser 3', 5', ¿no? Entonces, así paralelamente se van a colocar los cebadores. ¿Por qué hay 2 cebadores para esta hebra? Ah, porque se va a formar la hebra por fragmentos de Okazaki. Pues. Acá se va a formar 2 fragmentos de Okazaki, ¿no? Como ya les había explicado anteriormente. Entonces ahí ya va, continuamente se va a agregar sustrato por sustrato. Pero estos sustratos no se olviden que es desoxirribonucleótido, ¿no? Desoxirribonucleótido. ¿Cuántos fósforos? ¿Ah? Sí, perdón, ¿desoxirribosa no sería? Ah, no, está bien lo que dijo. Sí, desoxirribonucleótidos. ¿Por qué desoxirribonucleótido? Porque tiene la ¿qué pentosa? ¿Ribosa o desoxirribosa? Desoxirribosa. Desoxirribosa, ¿no? Desoxirribosa. Entonces, va a ir agregando entonces cada nucleótido. ¿Y cuántos fósforos tiene cada nucleótido? Cada nucleótido para entrar tiene 3 fósforos, ¿no? Por eso se llama nucleósido. Primero nucleósido se cuenta los 2 nucleósidos, trifosfato, ¿no? O desoxirribonucleósido trifosfato. Desoxirribonucleósido se vendría a ser estos 2. Acuérdense de nucleósido 2. Y si le agregas 3 fósforos,
¿no? Nucleócido trifosfato. Pero para leer específicamente, nucleócido o desoxirribonucleócido, desoxirribosa, desoxirribonucleócido, trifosfato, porque así van a entrar con 3 fósforos. Pero se establece con 1, pierden 2 porque la enzima necesita energía, ¿no? La enzima necesita energía. Bien, entonces así va agregando cada sustrato, entra con desoxirribonucleócido trifosfato y queda como desoxirribonucleócido Bióloga, disculpe, ya monofosfato, comenzó el paso. solamente con un monofosfato. ¿Ah? Ya comenzó el paso, bióloga. ¿Ya? ¿Ya a la hora? Ya. Entonces acá, con respecto a la elongación nos quedamos. Elongación quiere decir alargamiento de las hebras hijas, crecimiento de las hebras hijas. Tenemos las 2 hebras de hebra molde, ¿no? O hebras de ADN, o hebras originales, de hebras paternas, están abiertas, son separadas prácticamente. Entonces ahí recién se tienen que colocar los cebadores. Entonces ustedes tienen que chequear, a partir de esta hebra, 5', 3', ¿qué hebra hija se va a formar? ¿La hebra continua o la discontinua? La continua es 3', 5', acá está bien claro, 3', 5' es la hebra continua, hebra hija continua, ¿no? Y sin embargo la otra hebra molde, ADN original, que es 3', 5', su hebra hija sería 5', 3', por lo tanto se considera la hebra hija discontinua, que se da por fragmento de Okazaki o por pedazos, más conocido por pedazos. Bien, entonces, en primer lugar, las enzimas, las primasas, ARN polimerasa, son las encargadas de colocar el cebador, ¿no? Entonces ahí va el primer cebador, y luego a continuación se va a colocar. A ver, ¿cuántos cebadores debe tener? 5. A ver, poma y nostrosa. Poma y nostrosa. Miss, A ver, señorita, dígame usted, ¿cuántos nucleótidos tiene el cebador? ¿Cuánto? 1. Es que ese es un ejemplo nomás que se está poniendo 1, pero son más. Entonces estoy preguntando, ¿cuántos cebadores puede tener el cebador para las hebras hijas? 9. Si es un intervalo, 9 está correcto, pero ¿de 12. cuánto a cuánto? De 9 Hasta a 12. 12. Sí. ¿De 9 a 12? Sí. ¿De dónde me estás sacando esa información? ¿Es la que yo te he dado? Porque en algunos libros difieren a veces. ¿De la que te estoy dando? Eh, ¿O está no, buscando en Miss. internet? No estoy buscando en internet, solo recuerdo el 9. El intervalo está dentro del intervalo, pero no es 9. ¿De 5 a cuánto puede ser? A ver, ¿alguien se acuerda? Espejo Cucho. Espejo Cucho. Presente. ¿Cuántos nucleótidos puede tener el cebador en célula procariota? Porque en eucariota puede variar. Dígame. A ver, nadie puede responder esa pregunta. A ver, ¿quién se va a ganar un buen puntaje? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se... Profesora, de 5 a 15 13. nucleótidos. No, pues 5 a un 15 apellido. Su nucleótidos. apellido, señorito, su apellido. Ya ganamos. ¿Cuánto? Álvarez. Sí, ya ganamos. Álvarez. ¿Álvarez qué? Álvarez Lovera. Álvarez Lovera. Álvarez Lovera. Para terminar contigo, poner tu nota, Álvarez Lovera. ¿Es de 5 a? De 5 a 15 nucleótidos. Y dijo que Ya, puede la ser. señorita anterior dijo 9, también es válido, pero yo quería saber el intervalo. A ver, y señorita, ¿y quién forma el cebador? Dijo que está sintetizado por la enzima polimerasa o primasa. ARN polimerasa. Sí, ARN ARN polimerasa polimerasa o primasa. o primasa. Ya, muy bien. Álvarez Lovera. Sí. La señorita anterior, ¿su apellido? La que me dijo 9, su apellido. Para Poma ponerle y su nostrosa, nota. Miss. ¿Tu apellida? Poma y nostrosa. Poma. Bien.
así como les estaba diciendo, aquí en la parte esquemática que les estoy enseñando, solamente he colocado uno, pues. No se puede poner más, porque no, tendría que ser más pequeñito y ya no se vería, ¿ya? Antes que me olvide, ¿se pueden juntar por esta semana los dos grupos, por favor? Chicas, chicos, Ya me hizo, está bien. ¿ya? Terminamos entonces la última hora, porque no me va a alcanzar el tiempo, porque ya estamos agarrando tiempo del primer grupo. Entonces va a correr, y mejor hacer la práctica todo junto, entonces ya prácticamente me dan más tiempo para explicarle. ¿Ya? Por favor. Ya, entonces miren, chicos, se está sintetizando la hebra continua, ¿ya? La hebra continua, la hebra discontinua es la otra, ese de acá, ¿ya? Aquí estamos empezando entonces colocando la hebra continua, el cebador, ya la enzima ya la puso y sabemos que también va como ribonucleósido trifosfato, ¿no? Se le agrega como ribonucleósido trifosfato, ¿ya? Y queda como ribonucleósido monofosfato. Queda fuera dos fósforos, en la cual se va a gastar, ¿no? La energía. La enzima la va a gastar, obviamente, ¿no? Y así paralelamente en ambas hebras se va a formar su cebador, para ambas hebras. Ahí está. Entonces la primasa o RNA polimerasa agrega como ribonucleósido trifosfato, ¿no? Bien, y quedando como ribonucleósido monofosfato. Bien, una vez que ya está el cebador puesto, va a servir el extremo 3, su extremo 3 con su radical OH, para que pueda adherirse el sustrato de las hebras hijas, del ADN hebra hija. Entonces así, paralelamente o complementariamente al nucleótido que está al frente. Si estaba al frente de la hebra molde, esta adenina, el sustrato de la hebra hija tendrá que ser el nucleótido con timina. Entonces ahí se van a complementar mediante dos puentes de hidrógeno, ¿no? Dos puentes de hidrógeno. Y así sucesivamente va a ir agregándose, ¿no? Cada desoxirribonucleósido trifosfato, ¿no? Y quedando como monofosfato. Bien, entonces ahí culmina la formación entonces de esta hebra hija continua, con ese sentido, ¿ya? 3', 5', pero la enzima ha colocado a los sustratos de abajo para arriba. Sin embargo, la otra hebra, que es denominada hebra hija discontinua, entonces los sustratos se van colocando de arriba para abajo, ¿no? Entonces la hebra molde tiene este sentido, como ya habíamos dicho. Si esta hebra molde tiene como nucleótido la base adenina, entonces el cebador, que pueden ser de 5 a 9, 10, hasta 15 nucleótidos, siempre va a tener uracilo, ¿no? Obviamente porque está la adenina, nunca va la timina para el cebador, porque es un ARN. Bien, entonces se completa pues 5, 10, de acuerdo a la cantidad que se pudo haber formado el cebador. Luego recién se puede agregar el sustrato para la hebra hija, ¿no? El sustrato para la hebra hija tenemos ahí entonces un desoxirribonucleósido trifosfato con 3 fósforos, se pierde 2, la enzima lo gasta, ¿no? Para unirlo mediante enlace químico, ¿no? Sigue agregando el siguiente sustrato y hasta que se conforma el primer fragmento de Okazaki. Todo esto representa el primer fragmento de Okazaki, por eso FO, fragmento de Okazaki, ¿ya? Bien, igualmente sigue con el otro fragmento de Okazaki, se agrega los sustratos respectivamente, ¿no? Y luego se considera entonces el segundo fragmento de Okazaki. Tiene muchos fragmentos de Okazaki en las células procariotas, ¿no? Si bien es cierto, dice que inclusive más que las células eucariotas, ¿no? Bien. Eso es la formación de las hebras hijas. Entonces aquí se debe generar algún error, ¿no? La ADN polimerasa 3 se puede equivocar, ¿no? Si ella misma no se corrige, entonces la ADN polimerasa 1 va a corregir. Entonces veamos si todo está correcto, ¿no? Por ejemplo, acá está el cebador, vamos a quitarlo después. Aquí todo está parejo, ¿no? Veamos, a ver. Ajá, por aquí. ¿Guanina con timina está correcto? ¿Qué dicen?
chicos? No. No, ¿verdad? Aquí hay algo que ha ocurrido incorrectamente. A ver, por aquí el cebador está bien, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina, timina. Adenina, timina está correcto. Entonces aquí había un problema, un error, que la ADN polimerasa tal vez no lo ha corregido. Este error hay que corregir, ¿no? Este nucleótido está incorrecto. ¿Mm? Bien, entonces hay que quitar esto. ¿Quién lo quita? ¿Quién quita un error hecho con la ADN polimerasa 3? Es la enzima ADN polimerasa 1, ¿no? Mediante la actividad exonucleasa va a quitar, va a cortar, quita este sustrato, ¿no? Y ella misma corrige, pone el nucleótido correcto. Vamos a ver eso, pero en la etapa de terminación ya se corrige todos los errores, ¿ya? Hasta ahorita estamos viendo esos puntos de errores. Por ejemplo, aquí tenemos, por decir, dos timinas juntas, ¿ya? O estas dos de acá, no, pero estas de aquí son las originales, las hebras originales no. En la hebra hija se genera. Esta es la hebra hija. Por ejemplo, aquí hay dos timinas juntas, ¿ya? A veces sucede que las radiaciones, ¿no? Ultravioletas hace que estas dos timinas se junten mediante enlace químico. Por eso se le denomina dímeros de timina. Se rompe acá los puentes de hidrógeno y se juntan estas dos. ¿Quién la realiza? Las radiaciones ultravioletas. A veces sucede eso cuando nosotros estamos en la playa tomando mucha sol, tomamos muchas radiaciones ultravioletas, sucede esto. Pero felizmente nuestras moléculas, nuestras enzimas, van a corregir este error. ¿Qué hace? La ADN polimerasa 3, perdón, la ADN polimerasa 2 es la que va a corregir este error hecho por aspectos externos, no físicos, podríamos decir, ¿no? Rompiendo los enlaces que se hizo de manera no ortodoxa, o sea, no es normal que digamos, ¿no? Que ocurra eso, ¿no? Para nada. Entonces vamos a ver los posibles errores que debe suceder. ¿Quién ha hecho ese error entonces? Las radiaciones ultravioletas, ¿no? Y luego, veamos acá. Bueno, ahí está ese error. ¿Qué más? ¿Qué otro error hemos visto? Acá tenemos el error. No le he colocado error, pero bueno, ustedes le tienen que agregar acá o colocar ahí con una flechita que es un error, ¿ya? No olvidemos ese aspecto. ¿Qué significa la C? La C significa cebador, ¿no? Cebador. Bueno, aquí me faltó colocar error y aquí también hay un error. Dos errores que hay que corregir. ¿Dónde se ocurre? En la etapa de terminación. Vamos a ver entonces. Este es un ejemplo cómo ocurre la polimerización, ¿ya? La ADN polimerasa 3, la 2 y la 1 tiene esa actividad de polimerización, agregar el nucleósido trifosfato, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el nucleósido? Nucleósido, los dos, trifosfato porque ingresan con 3 fósforos, ¿verdad? Se pega mediante enlace químico, ¿no? Uno y el resto se gasta como fuente de energía el momento, pues, de hacer este enlace, ¿ya? Bien, entonces, eso es el sustrato para la formación de las hebras hijas. También es lo mismo ocurre para formar la hebra de la ARN, ¿ya? Bien, en la etapa de terminación, ya culminando, entonces, ¿qué sucede durante todo este proceso? La corrección de errores. Entonces tenemos acá las enzimas, la ADN polimerasa 3, que no lo han trabajado, no sé qué ha pasado, de repente no les he dado o alguien se ha olvidado el material, la ADN polimerasa 3, que ya sabemos la función, dónde se agarra y qué debe hacer, ¿no? Más adelante, veamos entonces, una vez que esta enzima, ¿no? Haya formado la hebra discontinua hija, y esta es la hebra continua hija, entonces la ADN polimerasa 1 se encarga de quitar el cebador, aquí está este PAGMA, hace la función de cebador, que va a quitar este PAGMA hace la función de la enzima, ADN polimerasa, que va a quitar al cebador. Bueno, ya lo quitó porque no hay nada, ¿no? Ya está libre, ha quitado el cebador, ¿no? Por acá también, por aquí también, se quita el cebador. Asimismo, la ADN polimerasa 2, como le dije, ve por ahí algunas imperfecciones, algunos errores, que hay dos timinas juntas, que raro, son uniones no ortodoxas, no son normales, entonces hay que quitarla, hay que cortarle, o bien la quitan las dos, o bien cortan los enlaces no ortodoxos. Bien, entonces, ¿quiénes corrigen los errores?
las 3, ¿no? ADN polimerasa 1, 2, 3, y la que hemos mencionado anteriormente también las 4, posiblemente las 5, ¿no? ¿Cómo van a corregir errores? A través de las actividades exonucleadas, o sea, cortar los segmentos incorrectos, ¿no? Pero bueno, aunque el cebador no es incorrecto porque es un trabajo, pero igualito vamos a quitarlo porque es un ARN, ¿no? El ADN polimerasa 1, por su actividad exonucleasa, esa función que tiene doble, ¿no? Puede trabajar en las dos hebras, ¿no? Cortando en una orientación, 3', 5', y también 5', 3'. O sea, tiene más chamba, más trabajo, ¿no? Porque trabaja en las dos hebras, corrigiendo los errores, los defectos, quitándolos, ¿no? Así como les dije anteriormente, dónde estaba el defecto ya hecha por la ADN polimerasa 3. Y de la ADN ligasa ya va a unir fragmentos de Okazaki. Como son muchos fragmentos de Okazaki, solamente se ha hecho 2, ¿no? Pero son muchos. Bien, entonces aquí tenemos exactamente ya la colocación de la enzima ADN polimerasa 1, que ya quitó al cebador. Igualmente por acá ya se quitó el cebador, ¿no? El ADN polimerasa 2, veamos por acá está el ADN polimerasa 2, aunque están mirando al revés. La ADN polimerasa 2 también cortó acá ese enlace, que estaba enlace no ortodoxo entre esta timina y la otra, formando los dímeros de timina, ya no lo están formando. Y bueno, acá hay otra ADN polimerasa 1 que ha quitado al cebador. Entonces, esas mismas enzimas que tienen actividad de polimerización, va a agregar el segmento correcto, ¿ya? Ya hizo la ADN polimerasa 1, colocó el segmento correcto, ¿no? Donde estuvo el cebador, acá igualmente, ya no tiene ribosa, sino desoxirribosa, ¿no? Antes estuvo el cebador, que es un ARN, y sigue colocando los segmentos corregidos, nucleótidos corregidos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace las ADN polimerasa 1 y 2, corrigen los errores, los quita mediante la actividad exonucleasa, cortando, ¿no? Y también la actividad de polimerización, agregar sustrato correcto, el sustrato correcto, ¿no? Y la ADN ligasa ya pega los segmentos, ¿no? Por ejemplo, donde estuvo el cebador, ¿no? Se agregó el segmento correcto, entonces hay que ponerle ese enlace este por acá, ¿no? También por aquí, porque aquí estuvo el otro cebador, ¿no? Prácticamente, entonces, ahí queda, entonces, la molécula del ADN nuevo, con una hebra vieja original y la hebra hija. Ya no es, que digamos, discontinuo en este caso, ¿no? Ya todo es continuo, en ambos casos ya sería continuo. Sería, pues, 2 células de bacterias, ¿no? 2 células hijas de bacterias con sus moléculas, igual en ambas células hijas.